a Pedro Cárdenas Casillas. Él es oficial de protección de artículo 19. Mucho que hablar, mucho que hablar el día de hoy. Me parece que podemos dividir esta plática en dos grandes temas. Por supuesto, los lineamientos publicados el día de ayer por el gobierno federal en voz de la asesora jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, y el resultado y también el comunicado, la respuesta por parte de la Cámara de la Radio y la Televisión. Empecemos por ahí, por supuesto, después nos vamos, Pedro, al tema de Oaxaca, que es gravísimo, pero es Oaxaca, Veracruz, Chiapas, bueno, tantos estados. Pero empecemos primero con estos lineamientos. ¿Hay una preocupación desde artículo 19, Pedro? Sí, tenemos una preocupación, múltiples preocupaciones sobre este proceso. Particularmente estos lineamientos, como ustedes ya lo mencionaron al inicio, generan múltiples dudas, ¿no? ¿Cuál es el rol de las autoridades? ¿Por qué las autoridades se otorgan un rol no solo casi, digamos, como de policía de las publicaciones, porque existe un rol de monitoreo que se otorgan, sino también inclusive pues de juez y parte, ¿no? Es decir, para comenzar a definir precisamente este tipo de decisiones, ¿no? ¿Qué es publicidad? ¿Qué es propaganda? ¿Qué es opinión? Inclusive, por ejemplo, mencionábamos ya el artículo 12, ¿no? que hablaba de no presentar información histórica como actual, ¿no? Y pues, ¿a qué nos referimos? La historia en realidad tiene un impacto actual, por ejemplo, con los discursos de las personas desaparecidas, que se nos ha dicho, el Estado ya no desaparece, es algo del pasado, entonces ya no podemos hablar de desapariciones, ¿no? O sea, genera múltiples dudas este tipo de cuestionamientos, y por supuesto que hay un impacto directo, inclusive en las audiencias. La propuesta que se nos ha presentado es prácticamente paternalista, es decir, las audiencias no tienen que ser tuteladas, las audiencias pueden decidir qué contenido quieren ver y qué contenido no quieren ver, aunque sí existe la necesidad de mantener cierta regulación, por supuesto, para los derechos de audiencias. Eso no quita que esta propuesta particularmente que ahora han puesto a discusión sí tiene en sí pues medidas que pueden generar censura con mucha facilidad para cualquier persona que esté en la autoridad, ¿no? Pensando, por ejemplo, y lo vinculo también a las agresiones de prensa, que bien hablaban que son dos temas, pero que están conectados, ¿no? Desde presidencia de la administración pasada, y ahora lo vemos a nivel de gobiernos, ¿no? De los gobiernos estatales, siempre se dice, ¿no? Que tu medio o tu periodista estás pagado, estás vendido, entonces eso ya es propaganda, ya es publicidad. Si no nos gustó cierto discurso, ya se convierte algo en publicidad pagada por oposición, ¿no? Entonces, genera muchísimas dudas sobre las capacidades que puede generar para controlar el espacio de la radio y la televisión. Pero yo tengo una pregunta, porque a ver, los derechos... ¿Qué palabra, no? Es que clarísimo, ¿no? O sea, a ver, los derechos de las audiencias son importantes. ¿Cómo hacer para defenderlos sin violentar la libertad de expresión, sin generar digamos, un ecosistema de censura, de autocensura? Ambos derechos, aunque parezcan en oposición en muchos momentos, en realidad son paralelos, ¿no? Es parte de lo que llamamos pues, las dos caras de la libertad de expresión, que es la libertad de expresión individual y el derecho de acceso a la información, el derecho de las audiencias a recibir información plural, diversa, que, ojo, en ocasiones eso también va a ser discursos chocantes, discursos incómodos, sobre todo discursos que inclusive pueden ser insultantes para las autoridades. Porque la incomodidad no limita la libertad de expresión. Es correcto. A ver si lo entendemos. Es correcto, o sea, ¿no? Es parte de la libertad de expresión. Y en ese sentido, por ejemplo, el derecho a audiencias, por ejemplo, ¿cómo se va a promover el tema de códigos éticos para los medios? Sí es importante que los tengan y hay que promoverlos y hay que ayudar a los medios a crearlos, quienes no los tengan, sobre todo los medios más pequeños. Pero, por otro lado, ¿cómo te aseguras que no estás convirtiendo un código de ética en un reglamento estructurado que no permite al medio trabajar y que genera una sobrefiscalización de ellos mismos, ¿no? Al grado que pues puede generar al contrario, censura o limitación de distintos discursos que pueden ser, a fin de cuentas, incómodos para algunas personas. Sí. Y eso no quita que deban de existir. A ver, Pedro, la pregunta que siempre que estamos hablando de esto me gusta ponerlo, y es importante ponerlo en el centro. ¿Por qué le tiene que importar a la audiencia esto? Este debate público que se va a hacer los próximos 20 días, estos lineamientos, a los televidentes que nos están viendo, también, por supuesto, a la gente que nos sigue a través de podcast, a través de señales de radio, en fin. ¿Por qué la gente tiene que interesarse en esta discusión y no solo los medios y el gobierno? Porque cuando hablamos de derechos de audiencias, estamos hablando de los derechos de la ciudadanía. Es decir, cualquier persona ciudadana vamos a ser afectados si yo viendo la televisión
de repente veo que ya no pueden publicar cosas, que ya no, que datos que se presentan de alguna manera en realidad el gobierno los consideró falsos o erróneos y pues los limita, los quita, o los ambiguos, disminuye. ¿no? Es otra parte que aparece que es También, como... por supuesto, ¿no? Entonces, pensemos que mis derechos de toma de decisiones de mi día a día muchas veces dependen del acceso a la información que yo tengo. Y ese acceso a la información se da por múltiples fuentes. Bien puede ser la mañanera, los medios de comunicación, redes sociales, pero la importancia es la pluralidad. ¿Qué pasa si se me van cerrando canales? Pues al final el derecho de acceso a información y mis decisiones se basan solo en una fuente, ¿no? Que es lo que preocupa. Este control o este proceso de selección del canal idóneo es la mañanera nada más, ¿no? Todos los demás canales es desinformación, es información errónea y eso preocupa. Sí, y además pensar que uno va a estar en el gobierno para siempre, ¿no? O sea, creo que también uno de los... De lo que hemos visto sistemáticamente es confundir gobierno con Estado. O sea, gobierno de verdad. con Estado, sí. Y Pedro, para terminar, importante, por supuesto, mencionar lo que decía Luciana, también es importante este derecho de las audiencias, el proteger a periodistas también. Hay lugares en este país en donde hay zonas de silencio porque no se puede ejercer el periodismo. El caso de Oaxaca, que es el caso, digamos, que ha sido más atendido en artículo 19 en los últimos días también, Pedro. Particularmente en todos los estados de la República hemos documentado agresiones contra la prensa en los últimos años, es decir, no es algo que esté solo en una región o estado. Y esto es muy grave porque, por ejemplo, cuando hablamos de la estigmatización contra la prensa, la vemos en todos lados, ¿no? Vemos, por ejemplo, los desafortunados comentarios del gobierno de Oaxaca, ¿no? Diciendo que pues, van a hacer una lista de los medios que lo odian, ¿no? Cuando en realidad es parte del ámbito democrático este proceso. Y justo después tuvimos el asesinato, ¿no? de Francisco Alejandro. Entonces, tenemos particularmente estas preocupaciones que la violencia contra la prensa no ha parado. Los asesinatos, ahora hemos tenido 4 asesinatos confirmados en este mes, en 5 semanas, ¿no? Y estamos viendo prácticamente pues, un proceso donde no se prepara un trabajo para proteger la libertad de expresión, sobre todo en aquellos municipios y estados con mayores índices de violencia. ¿Ves un deterioro de esta situación? Porque hay que decirlo, la violencia contra la prensa tampoco es nueva, eso también es una realidad. ¿Ves una situación empeorada? ¿Ves que las narrativas en el poder han, digamos, profundizado la crisis de violencia en contra de la prensa? Desde la última administración, definitivamente las narrativas generaron un impacto tremendo sobre periodistas, ¿no? Hemos identificado casos de periodistas quienes en la calle les han gritado, ¿no? Pues vendido, chayotero, sí. ¿no? Y entonces eso habla de que ya es un discurso que ha cuajado, digamos, a nivel nacional y que ha generado un impacto donde no estamos entendiendo la importancia del periodismo en una democracia. Y eso es un impacto a largo plazo que va a tardar mucho en poder repararse y que las autoridades no pueden reparar solamente con los mecanismos de protección, que son importantes, se generan protección, pero es un parche frente a todo lo que estamos adoleciendo como país. Pedro, pues muchísimas gracias. De verdad, nosotros tal vez somos de los programas que más molestamos, artículo 19, ahí casi te vas a convertir ya en colaborador, Pedro, de tantas veces que vienes. Pero para nosotros es muy importante darle lugar, por supuesto, a esta organización, la importancia que tiene desde el estudio, desde el trabajo en campo desde hace tantos años y más en esta coyuntura en la cual bueno, están estos lineamientos. Gracias de verdad, Pedro, por acompañarnos esta mañana. No, al contrario, gracias por sus palabras y al contrario, muchas felicidades por toda la labor y pues tan importante el periodismo en estos días. Gracias de verdad.